Hola amigos, este video va a ser grabado, no va a ser en directo, eh, sobre información de de la campaña electoral acá en Uruguay, y vamos a dar algunas noticias eh, que pude rescatar ayer. Empezamos acá, eh, empezamos acá con esta, ¿sí? Acá que publica El Ruso, dice: nunca vi una persona tan necia y burra como el frentista. Totalmente de acuerdo. Va a votar el plebiscito solo para llevarle la contra al gobierno. Se van a quedar con sus ahorros, pero igual los votan. El resentimiento que tienen es monstruoso. Quiere ser más pobres y enriquecer el PIT-CNT. Aquí comparte un video de una entrevista de Pettinati a Eduardo Luz. Lo escuchamos. Ajá. Le saco el auto y te lo pago. Confiscar el dinero de la SAFAP es una locura. Es una locura. Confiscan el dinero, le sacan a la persona los ahorros. Vamos a explicarle a la gente qué es confiscar el dinero. Y algo que usted tiene, se lo sacan sin compensación ninguna. Porque si fuera una expropiación, le pagan. Ajá. Le saco el auto y te lo pago. Ellos le quitan el ahorro a miles y miles de uruguayos. Se lo queda. Esta reforma busca eso, mandarle una bolsa al Banco de Previsión Social. Ahora, entonces, las condiciones de retiro después, ¿cómo van a quedar? Y no va a haber. ¿Cómo que no va a haber? Porque él se cuenta cada vez más. Por eso su ideología comunista y socialista no se pueden despojar. El socialismo y eso no cree en la sucesión, no hay herencia. En la URSS no había herencia. Entonces, usted con los ahorros de la SAFAP va a sus hijos. La SAFAP, cuando cumplan 30 años de desarrollo, van a llegar, digamos, a su plenitud y ahí va a empezar el verdadero rendimiento. Y eso todavía no ha sucedido. Y ellos quieren quedarse con todo ese dinero ahorrado. Y eso lo propone... Que nos pertenece a todos los trabajadores. Que es que tiene nombre y apellido. Usted recibe cada 2 meses una carta diciendo cuánto dinero tiene la PAP. Y eso lo van a confiscar. Después, entonces, no va a haber ese dinero para el retiro. No va a haber, porque además el BPS no paga solamente jubilaciones. El BPS paga una cantidad de prestaciones que la financia con la plata de las jubilaciones. Paga seguro de desempleo, paga pensiones a la vez, paga una cantidad de cosas. Y usted, como diputado, cuando escucha a Andrade hablar así, o a Marcelo Abdala representando al PIT-CNT, ¿qué le pasa por la cabeza? Que ellos tienen su vida resuelta. Es horrible lo que está diciendo. Sí, y como tienen, no, es horrible saberlo. Sí, ¿no? Y como tienen su vida resuelta, no le importa dañar al resto en aras de un objetivo. En el fondo, ¿cree usted que aquellos que viven de los pobres, lo que más les interesa es que la gente pobre siga siendo pobre? Bueno, eso en muchos aspectos así, porque usted con la pobreza y la falta de educación maneja a la gente. Porque usted lleva a la gente a la pobreza y para que apenas subsistan, la asiste. Y después el ser humano es... Bueno, ahí se corta el video. Confiscar el dinero de la SAFAP es... Ahí se corta el video. Una locura. Bueno, ya lo escucharon, ¿no? Y ahora seguimos con esta otra. Es un video de Bauti Gil Castillo. Está haciendo una buena labor en campaña. Otra burrada de Orsi. Hablando sobre lo que dijo. Bueno, vamos a escucharlo. ¿Qué es lo que quiso decir Orsi? Primero, que otra burrada de Yamandú Orsi. El candidato del Frente Amplio dijo que está a favor de liberar la importación de combustibles siempre y cuando esto no interfiera con la producción nacional. Algo así como decir que estás a favor de un día lluvioso siempre y cuando no interfiera con un día soleado. Vamos a tratar de entender qué es lo que quiso decir Orsi. Primero que nada, es importante que sepas que ANCAP hoy es la única empresa en todo el territorio uruguayo
que puede importar combustible, ya sea que se trate de combustible refinado o que se trate de petróleo que posteriormente se refina y se pone a la venta como combustible. ANCAP es la única que puede hacer esto, lo cual termina generando que nosotros paguemos un sobreprecio respecto de lo que debería de salir el combustible, porque como no hay otros competidores en el mercado, ANCAP te pone el precio que quiere porque no tenés otra opción que comprarle a ANCAP. Esto es absolutamente independiente de que hayan otras empresas que nos venden directamente el combustible a nosotros, sino que ANCAP es la que le vende a ellos y por tanto el precio es el mismo en todo el país. Esto no te repercute solo si tenés auto, moto o lo que sea, porque también te repercute cuando te tomás un bondi, porque ese bondi o ese taxi o lo que fuera está pagando el combustible a sobreprecio. Hay que hablar de las cadenas de producción de los alimentos que también precisan de combustible para transportarse y te trasladan a vos el sobrecosto. Ahora, la propuesta que se ha intentado levantar por varios sectores del Partido Nacional y del Partido Colorado durante los últimos años es desmonopolizar el mercado de combustibles. Esto quiere decir que ANCAP ya no sea la única que pueda traer combustible al país y que otros agentes puedan hacerlo de manera tal que cuando nos vendan a nosotros tengan que vendernos al precio real y no al precio inflado que nos vende ANCAP. Básicamente, Yamandu Orsi lo que dijo en cierto modo es que está a favor de eso, pero al mismo tiempo está en contra. Porque es imposible que entren otros competidores al mercado que no terminen afectando a lo que hace ANCAP, que es a lo que Yamandu Orsi termina llamando producción nacional, si bien estrictamente eso no es producción nacional. Hoy por hoy, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado están proponiendo desmonopolizar ANCAP para que nuestra vida sea más barata. Esto no está en el programa del Frente Amplio y de hecho cada vez que se ha intentado avanzar en ese sentido, el Frente Amplio siempre ha estado en contra. Yo me pregunto si vos preferís votar a los que siempre quisieron bajarte el costo de vida sacándote el Estado del medio o al que hoy se levantó diciendo que quiere pero no quiere liberar el monopolio de combustibles. Bueno, ahí lo escuchaban a Bauti Gil Castillo de la burrada de Orsi. Y en otra información acá tenemos de Jorge Gandini, el senador del Partido Nacional. Perdón. Estos casi 300.000 gastados en forma indebida e irregular, entre comillas, según la fiscal, en un pedido de desafuero dice que Carrera se extralimitó ostensiblemente en sus deberes, ya que, prevaleciéndose de su cargo, a través de actos arbitrarios perjudicó a la administración con el fin de favorecimiento económico a particulares. Esto es corrupción y delito. Esto es lo que Fernando Pereira apoya como ética. Frente Amplista, como apoya como ética Frente Amplista, y dijo que lo volverían a hacer. Que gobierne la deshonestidad. Y bueno, aquí están los números a dedo por costos del policial. Epifanio, ex de Charles Carrera, 500.000. Fernando Gil, director de Unicom, 300.000. Lidia Alonso, secretaria de Bonomi, 101.000. Susana Pereira, esposa de Bonomi, 247.000. Charles Carrera, director general, 17.000. Bueno, este es el que menos gastó, pero... Víctor Hernández, hospital policial, más tickets de alimentación, que es un civil, es el civil que justamente lo quisieron indemnizar, o más bien... Y acá dice, perdón, 10 millones. 10.674.385. Increíble. Este Víctor Hernández fue lo que quisieron indemnizar para tapar, en realidad, para tapar lo que habían hecho, que lo habían disparado y lo habían dejado, prácticamente le arruinaron la vida.
le habían dejado cuadripléjico. Bueno, y en otra información, acá Diego Moreira el otro día hizo un hilo que está bastante interesante. Dice, no votar la papeleta blanca del sí, del plebiscito de la seguridad social. Ya todos sabemos que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Es obvio que todos queremos cobrar más y trabajar menos, pero te voy a dar 4 razones para no votar el plebiscito impulsado por el PIT-CNT, PSU y el Partido Socialista. 1. ¿De dónde se saca la plata? Obvio, de los impuestos. Van a aumentar los impuestos, el IVA, etcétera. 2. Van a recortar el presupuesto para primera infancia, el presupuesto para erradicar los asentamientos, el presupuesto para la educación. Eso ya lo dijeron. La plata no surge de los árboles. Incluso ya lo advirtieron los economistas, ya dijeron, los economistas del Frente Amplio, ¿no? Ya advirtieron que estas cosas no se van a poder hacer. 3. Esto implica quebrar las reglas de juego. Es decir, se va la confianza del Uruguay, perderemos el grado inversor y nadie vendrá a invertir en nuestro país, etc. Obvio que no te dirá el PIT-CNT que esto no te dirá el PIT-CNT porque si no, no podrían engañar a nadie. 4. Y lo peor es, se afanan, creo que quiso poner, se afanan la plata que tenés depositada en las AFAP. Recuerden, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. El mismo Danilo Astori en su época decía que sería catastrófico para la economía y la verdad tenía razón. Por algo la mitad del FA, el Partido Nacional, el Partido Colorado, más Independiente y Cabildo Abierto, están en contra de esto, porque todos saben que sería nefasto para el país si esto sale. Que no te engañen, no pongas la papeleta blanca del sí. Perfecto. Y en otra información aquí, Eduardo Luz, plebiscito de la seguridad social impulsado por el PIT-CNT. Es lo que dice Eduardo Luz. La presencia parlamentaria. Además, bueno, el próximo 27 de octubre, como ustedes saben, además de las elecciones legislativas, en el cual el Partido Constitucional Ambientalista comparece con la lista 1187 para tener presencia parlamentaria, además de la elección de parlamentarios, se van a someter a la consideración del cuerpo electoral 2 plebiscitos. Uno el llamado allanamiento nocturno y el otro de la seguridad social impulsado por el PIT-CNT. Bueno, el plebiscito de la seguridad social impulsado por el PIT-CNT. Como ustedes saben, si ese plebiscito se aprueba, independientemente de las consecuencias financieras y económicas, que yo no manejo demasiado, pero que ha sido ampliamente informado por los especialistas, desde el punto de vista jurídico es el fin de la República. Es el fin de la República, lo que tiene cierta coherencia con el pensamiento de los dirigentes del PIT-CNT que no creen en la República ni en el Estado de Derecho. Esto no es una acusación sin fundamento, sino que es una constatación de las ideologías que manejan los líderes del PIT-CNT, que son ideologías que no creen en la libertad, que no creen en la democracia, que no creen en la libre expresión, lo han demostrado apoyando dictaduras, no está bien ni está mal, es lo que ellos creen, y esos son los que dirigen el PIT-CNT. Y el PIT-CNT presentó un proyecto aún en contra de los dirigentes del Frente Amplio, de la fórmula presidencial del Frente Amplio, de los economistas del Frente Amplio, porque lo que persiguen es la destrucción de la República, que es el objeto de esas ideologías que manejan ese tipo humano que no cree en la libertad. Por lo tanto, nuestro partido no apoya esos plebiscitos, va a hacer campaña para que no se apruebe y esperemos que el pueblo uruguayo, el cuerpo electoral, el órgano de la nación,
el 27 de octubre no acompañe esa idea que es un suicidio desde el punto de vista jurídico y es el fin de la República. Porque no hay ningún plebiscito que sea retroactivo. Es decir, cuando la Constitución dice que la soberanía radica en la nación es un concepto jurídico difícil de explicar en un minuto, pero la nación tiene un instrumento que es el cuerpo electoral, que somos los uruguayos que estamos actualmente en el Uruguay que votamos. Pero la nación es nuestro pasado, nuestro antepasado, nuestro presente y nuestro futuro. Ese es el concepto de nación desde el punto de vista jurídico. Y por lo tanto, el PIT-CNT, promoviéndose ese plebiscito, retroactivo 30 años para atrás, bueno, la opinión de los uruguayos 30 años hacia atrás, cuando los uruguayos 30 años hacia atrás opinaban lo que opinaban. Entonces los uruguayos de 2024 y 2025 pensamos lo que pensamos. Y los uruguayos de la década del 90, 2000, 2010 pensaban lo que pensaban. Esos uruguayos marcaron las reglas de convivencia y de gobierno y de democracia. Y nosotros somos la continuidad. Lo que busca el PIT-CNT, con un error de la Corte Electoral que los autorizó, es remontarse 30 años hacia atrás y descalificar, desconocer la voluntad de los uruguayos que nos precedieron. Eso desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del Estado de Derecho, es el fin del concepto de república, es el fin del concepto de Estado de Derecho, que tiene cierta coherencia con la ideología que hoy domina el PIT-CNT, porque recuerden que en el manifiesto de Carlos Marx, del año 1850, Marx decía que el Estado iba a desaparecer. Como el Estado no puede desaparecer, porque la experiencia histórica nos enseña que es imprescindible, lo que busca el PIT-CNT es la desaparición del gobierno republicano. No lo hicieron cuando ellos eran gobierno, porque estaban en el gobierno, y ahora que están en la oposición plantean esta situación. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Al PIT-CNT no le importa el sistema jubilatorio. Si los dirigentes del PIT-CNT nunca trabajaron, o sea, no les importa cómo se van a jubilar porque nunca trabajaron. Ellos tienen asegurado su presente y su futuro, porque son dirigentes sindicales y el sistema les permite vivir sin trabajar, cobrar sueldos abultados, tener una jubilación interesante, o sea que a ellos no les importa. Ellos van por un objetivo mayor, que es la destrucción de la República. Y bueno, como la destrucción armada ya es inadmisible, no se acepta en el mundo un levantamiento armado, como el desconocimiento de los resultados electorales, como pasa en Venezuela, en Cuba, en todos los países amigos del PIT-CNT, en Uruguay es imposible por cómo está armado dentro del sistema electoral, encontraron la forma de destruir el sistema con un plebiscito que de manera indirecta, con la excusa de una jubilación y de una edad jubilatoria, buscan un fin mayor, que es el fin de ellos, que es la destrucción de la República y hacerse del poder. Clarito el diputado Eduardo Luz, ¿no? Y en otra información acá, de Telemundo 12, la conferencia del presidente Luis Lacalle Pou, vamos a escucharla. Bueno, acá dice, con la reforma se logró un sistema justo y sostenible con la reforma de este gobierno, ¿no? Lo que se propone con el plebiscito es peligroso y dañino. Algo de lo que dice el presidente. Vamos a escucharlo. Iba rumbo a ser, siento más que el derecho, siento la obligación de comentar con todos ustedes y con la ciudadanía cuál es la visión y la de todos nosotros, la enorme preocupación acerca del tema que vamos a comentar. Me gustaría hacer un poquito de historia reciente. Hace más de 15 años que se dice que hay que reformar el sistema jubilatorio porque de alguna manera se iba convirtiendo, iba rumbo a ser insostenible. Además, está decir, todos ustedes saben que pasó el tiempo y los gobiernos no actuaron. Se hablaba de la urgencia, pero no se actuaba. Más acá en el tiempo, cuando nos tocó asumir como gobierno a la coalición, proyectamos durante mucho tiempo, aún antes de asumir, la ley de urgente consideración. ¿Se acuerdan de la LUC?
Los periodistas seguramente se acuerden de todos los daños y horrores que iba a generar. Bueno, la LUC está vigente hace muchos años y no solo no ha causado daños, sino que ha tenido muchos beneficios. Una de las cosas que la LUC traía era la creación de la Comisión de Expertos en Seguridad Social. Una comisión que Rodolfo Saldain le tocó presidir, le tocó conducir, que había muchísima gente de distintas ideologías que sabía muchísimo sobre este tema y sobre temas afines. Esa comisión tuvo 50 reuniones o más y recibió más de 80 delegaciones. ¿Por qué quiero hacer hincapié en este tema? Porque no sé si ustedes han visto ahora que está de moda decir tiene que haber un amplio diálogo social. Me atrevo a decir, y el otro día repasábamos un poco con el equipo, que no ha habido un diálogo social más abierto, más profundo que el que generó la LUC, donde más de 80 delegaciones tuvieron la posibilidad de dar su opinión al respecto. Una vez terminado este diagnóstico, se escribió un anteproyecto. Por supuesto que ese anteproyecto primero fue discutido y conversado con la coalición de gobierno, pero no nos lo quedamos y lo aguantamos antes de entrar al Parlamento. Capaz que también algunos de ustedes se acuerdan que fuimos a la sede del Frente Amplio, fuimos con Rodolfo, nos recibió el presidente Fernando Pereira, le entregamos el anteproyecto para que lo tuviera con tiempo para hacer aportes. Historia larga, corta, va al Parlamento, negociaciones y se aprueba una nueva reforma de la seguridad social. ¿Qué se logró? Y bueno, como toda la vida y en la política, que es el arte de lo posible, se logró un sistema que es justo, que es sostenible, que tiene algunas cosas para nosotros importantes, que son algunos esquemas de protección mínima que antes no se tenían o se tenían en menor medida. Aquello que tanto tiempo se dijo, que tenían que converger los sistemas, que no podía haber distintos sistemas jubilatorios en el país. Una adicional a la pensión no contributiva, que eso ayuda a muchísima gente. La posibilidad de jubilarse y trabajar. Este tema a mí particularmente me interesaba porque desde el año 2010, a instancias de algún otro diputado, y después otros diputados posteriormente lo presentaron, hoy en Uruguay, a partir de la reforma, ya hay más de 3.000 uruguayos que están jubilados y antes tenían que trabajar en negro y ahora lo están haciendo formalmente. Se establece un suplemento solidario para las jubilaciones más bajas, hay cómputos especiales para padres con hijos con discapacidad severa y hay tantas otras cosas que de alguna manera hacen que esta reforma, que este sistema sea con una profunda justicia social. Por supuesto que es perfectible. De hecho, entró una reforma al Parlamento y fue sufriendo alguna modificación y salió otra. Algunas cosas mejoraron, otras no, pero de nuevo es la que el gobierno y la coalición pudieron impulsar. Llegamos al día de hoy, se juntan firmas, organizaciones sociales, ciudadanos, y lo que se propone para nosotros es muy peligroso y además es dañino. Es peligroso y es dañino. ¿Por qué? Porque yo no dudo en decir que hace el sistema insostenible. A la mediana o a la larga, con la proyección que ya te tenía antes de la reforma, con la corrección que se hace, esto queda muy por encima de cómo venía. Con lo cual, y esto no pretende ser un trabalenguas, si se decía antes de la reforma que el sistema era sostenible, si se aprueba este plebiscito, crece exponencialmente esa posibilidad de no ser sostenible el sistema. Clarito el presidente. Y vamos rapidito a otro orden de cosas. Antonio Maeso publica acá. Acá tenés los que gobernarán si votás al FA. 2 días de paro porque no les gusta este gobierno. Acá en otro orden de cosas, ¿no? El paro que está convocando FENAPES, ¿tá? Y dice, ¿quién paga? Los alumnos. Y no me olvido que el presidente de FENAPES es
en el Parlamento, contestó solo preguntas del FA y después se fue. Muy demócrata él. Ahí está. Sindicato de profesores de secundaria anunció que habrá 2 días de paro, que eso va a ser el 15 y el 16. Eso ya lo digo yo. No vale la pena ver el artículo. Porque, sí, vamos a ver el artículo. Algunas cosas de este artículo. Pues dice cosas interesantes. Las fechas señaladas para la medida gremial son el martes 15 de octubre y el miércoles 16, tal como lo decidió la Asamblea de Delegados que se reunió en Florida. Y el título dice: el Sindicato de Profesores de Secundaria anunció que hará 2 días de paro por motivos políticos. Motivos políticos. La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, FENAPES, anunció este lunes que era un paro de 48 horas a mediados de octubre. La medida fue resuelta este domingo en una asamblea de delegados del sindicato realizada en Florida. Los 2 días de paro, según resolvió la asamblea, serán el martes 15 y el miércoles 16 de octubre. José Olivera, uno de los dirigentes sindicales presentes en la conferencia de prensa para el anuncio, dijo que este es un paro político, cuyos motivos políticos consisten en expresar el rechazo al proyecto ideológico que en materia de educación lleva adelante la coalición gobernante. El motivo político tiene que ver con decirles a los estudiantes y a los familiares que se les está vulnerando sistemáticamente su derecho a la educación. Lavarles el cerebro, digamos, dijo el directivo de FENAPES, que luego añadió: los recortes que en la educación secundaria estamos viviendo desde 2020 para acá tienen particularmente epicentro en lo que es la educación media superior, conocida como bachillerato. El 15 y el 16 a los primeros, el 15 y el 16 a los primeros que estamos convocando a la movilización, porque están viviendo esta situación a diario, la conocen, es a los propios estudiantes, como utilizan los estudiantes de rehén, y a las propias familias que se les está vulnerando el derecho a la educación. No, es a ellos que les están vulnerando el privilegio de hacer horas más de la cuenta, apuntó Olivera. Además, comentó que la idea es que el 15 haya movilizaciones locales con estudiantes y familiares y que el 16 haya una marcha nacional. Bueno, ya ven, por unas medidas políticas. Bueno, ahí lo veían. El PIT-CNT va a ser un paro político, como siempre, ¿no? Y en otra información, Ignacio Álvarez acá publica: qué linda noticia para nuestros hijos y para los padres que no tienen con quién dejarlos. También en la misma orden de cosas, ¿no? El paro del PIT-CNT. 2 días de paro por motivos políticos. Por algo el PP dijo que había que hacerlos porquería, pero aún así el FA insiste en volver a ponerlos a dirigir la educación. Es una de las cosas que eligen el 27. Y acá
Compartiendo una captura de pantalla de esta información, el Sindicato de Profesores de Secundaria anunció que hará 2 días de paro por motivos políticos. Las fechas señaladas para la medida gremial son el martes 15 de octubre y el miércoles 16, tal como decidió la Asamblea de Delegados que se reunió en Florida. Y aquí esto está muy bueno. Dice, la lógica de un hombre de bien. Los que hablan del peón de estancia, con total ignorancia, aprendan cabeza de termos, le dice. Y esto está muy bueno, lo que dice este hombre. Vamos a escucharlo. Es que si ¿cómo está la cosa? Todo manso ya. Che, hermano, es bonita, ¿no? Calentó el sol. Estamos un poco chico aquí. Che, voy a responder rapidito el comentario de Néstor. Me dice, por lo que decís, no estás de acuerdo con los patrones paguen más. No dije eso en ningún momento. Te entendió Mike, capaz. ¿Qué está haciendo? Es chistoso. No importa. Capaz que no entendió. Me gusta cuando la gente dice, no, por lo que decís. Yo lo que dije es que si el peón de campo quiere mejorar el sueldo, se perfeccione su servicio. En este caso es ofrecer un servicio al patrón. El patrón en este caso es el cliente que recibe el servicio. Como cualquier servicio, como el mecánico, como el alambrador, el domador, el electricista, el plomero, la peluquera, por ejemplo. Le voy a poner un ejemplo bien clarito por usted y la demás gente entienda. Yo precisaba una barriguera corta, porque tenía unos caballos de bandadito de panza, finitos, y mi barriguera era larga. Entonces hice esta barriguera, cosida como mi cara, con una cosa fina ahí, acá le tengo un nudito para cortar el larga, y tuve mi barriguera. Vale. Me sirvió. Entonces le encargué una Martín Olivera, de la bartería Martín Olivera en Tacuarembó, que se dedica a hacer barriguera. Entonces le dije, che Martín, hazme una barriguera de 70 centímetros de carga. Entonces Martín hizo esto, una barriguera de cinta catraca, con espejos de suela, la personalizó acá de Don Valentín, buena costura, buenas terminaciones, bien prolijita. ¿Entiendes? Yo mañana no le puedo exigir, si mañana viene un político, yo le exijo, no, el político va y dice, no, conmigo las barrigueras todas van a valer 1.000 pesos. Esto no puede valer 1.000 pesos. Esto sí. ¿Qué diferencia hay? El que hizo esto estudió, el que hizo esto se formó, hizo un curso de costura o de lo que sea, de corte, vio lo que fuera, no sé de qué hizo, Talabartel, papá, porque es Talabartel, y puede hacer un producto de calidad. No es tan difícil, no tiene 2 cabezas, no es de 2 cerebros, nada por el estilo. Es un producto de calidad. Esto no es un producto de calidad. Entonces usted no le puede exigir que el cliente, que el que consume el servicio, le pague por esto lo que no vale. Esto tiene valor. Esto no vale 2.000 pesos. Esto quizás sí. ¿Entiende? Eso es lo que yo dije. Que la gente que quiere ganar más no tiene que esperar. Esperen que hay una segunda parte. El patrón tiene que pagar el servicio si vale. ¿No? Diciendo, no, porque los patrones tienen que pagar más. No, el patrón tiene que pagar el servicio si vale. ¿No? El cliente tiene que comprar si vale, tiene que pagarlo si vale. Si usted va a la carnicería y compra un asado duro, y viejo y medio de mal olor, usted no va a pagar lo que vale un asado bueno. Y el servicio que en el campo es lo mismo. Yo cuando entré a las instancias, fui chico de las instancias, yo no sabía contar. Yo me perdía las contadas. Yo demoré mucho tiempo en aprender a contar una majada. Llegó un momento que aprendí a contar ovejas, aprendí a contar vacas, porque mucha gente de la que hoy habla del peón de campo, y el campo tiene un día de vigilar 500 corregas en una portera puerta afuera y se pierden 66 veces, les explota la cabeza, no saben contar. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo entré, yo no podía pretender que mi servicio, mi oferta de peón de campo valiera lo mismo que el tipo que sabía contar, sabía llenar una guía, sabía dar una inyección, sabía poner una caravana, ¿me entiendes? Si usted quiere, usted peón de campo y quiere mejorar el sueldo, llegue temprano, sea responsable, aprenda a contar, sepa llenar una guía, lleve a quebrar un gajo, maneje un tractor, no sé, maneja una pastelería. Entonces usted se va ganando lugares y cuando quiere ver, su sueldo mejoró. Pero por arte de magia, sentado, tomando barreiros, no va a conseguirlo, ¿entiende? Y no le estoy diciendo esto desde afuera. Yo estuve en las instancias. Yo pasé mucho tiempo en las instancias haciendo la ley del mínimo esfuerzo. Porque acá en el Uruguay se instaló muchos años una política de mínimo esfuerzo.
nada, tenés todo. Y eso no funciona en ninguna parte del mundo. Si usted quiere que las cosas funcionen, usted tiene que trabajar bien. Yo tuve las estancias años que salía todito el fin de semana, nos juntaba un peso y partía a la mitad, y no era culpa del patrón. El patrón, aunque me pagara el doble, yo iba a tirar plata igual, porque yo no sabía. Pero después de un par de episodios me di cuenta que no era el camino. Entonces ahí empecé a cambiar un poquito la cabeza. Por eso le digo que no es una cosa de otro mundo. Cambiar la cabeza y capacitarse un poco no es cosa de otro mundo. Y no da carne para los políticos, porque entre 5 años van a venir otros políticos, miren lo que estoy diciendo, y le van a hacer el mismo verso que le están haciendo. No, porque es culpa del patrón. Usted no tiene que esforzarse para nada. Tranquilo ahí con su servicio, nomás que el patrón tiene que darle plata. El que no sabe, el que no ahorra un peso para hacer un curso, para profesionalizarse, ganando 20. Bueno, lástima que no hay un tercero, pero está muy bueno. Sí. Está muy bueno lo que dice este peón de campo. Y bueno, y aquí lo que tenemos es una publicación de Antonio Maeso compartiendo algo de Chaschetti que no lo vamos a ver, que dice ¿cómo se evalúa el pedido de desafuero y la renuncia de Charles Carrera? Estoy sorprendido, dice Chaschetti, de que se haya activado un mes antes de las elecciones. La comisión investigadora parecía un intento deliberado, y vamos a ver un poquito más, deliberado de hacer pagar un costo político. No, señor. Yo ya le respondo. No, señor. Esto de Charles Carrera viene hace mucho tiempo, hace casi 2 años. Y la fiscal que está ahí está en la fiscalía que dirigió toda la vida desde que existió el Frente Amplio. Así que no es de ahora. No es de ahora. Que la tuvieron encajonado hace 2 años por lo menos. Dice Antonio Maeso, insólito los comentarios de Chaschetti. Da a entender que la fiscalía saca el tema con fines políticos partidarios haciendo referencia al momento. Relativiza la importancia de los costos políticos cuando en otros casos él mismo los ha exigido, obviamente en casos del actual gobierno. Se contradice pretendiendo hacer creer que la comisión investigadora fue mal solicitada, dando argumentos que son los mismos que justifican haberlo hecho. Lamentable. Es decir, la comisión investigadora no es de ahora que está con este caso de Charles Carrera. Es de hace tiempo. Pero bueno, así juegan. Así juega esta gente. Y también acá Antonio Maeso dice, las mentiras de Carolina Cose siempre fueron comunes. Recordemos las malformaciones de niños y si sus madres tomaban agua, ¿se acuerdan en la sequía? En la sequía no, en la crisis hídrica, ¿sí? Que ella decía que si las madres tomaban agua de la que había con sal, ¿sí? Los niños iban a salir con malformaciones. Un absurdo total. Pero hacerlo en el exterior muestra su nivel, su desconocimiento y su ser. No quiere nada al Uruguay. Lo usa para fines personales cuando le conviene. Votá lo que quieras y votá informado. Y aquí Yolanda Dios Cipriani comparte algo de Carolina Cose que dice no conoce de salud
mal asesorada. En realidad no es eso. Recordad, en récord de inversión, récord de unidades compradas y en entrega de medicamentos, mayor número de recetas por consulta. Todo se puede confirmar en ALN y AC. Y compartiendo otra noticia de Telemundo, que supuestamente dijo cosas, si vos vas a atenderte en salud pública, es probable que no haya remedios en cualquier parte del Uruguay. Mentira. Mentira. En Buenos Aires lo dijo. En Buenos Aires lo dijo. En una radio de Buenos Aires. Increíble, ¿no? Bueno, y acá tenemos esto. No, perdón, esto lo iba a dejar. Eso lo iba a dejar para lo último porque es bastante largo. Dice, de buenas noticias Uruguay, nuevos precios de los principales combustibles en Uruguay vigentes desde hoy. El gasoil se abarata un 4,8% a inicios de octubre, mientras que las naftas caen un 3,2% y Supergas mantiene el precio, vigente desde marzo. Y aquí están los combustibles, ¿no? Acá tenemos gasolina super de 77,54 a 75,05. Gasolina premium de 80,08 a 77,58. El Supergas se mantiene. Y el gasoil de 52,42 a 49,92. Ahí lo tiene. Bueno, y este es un poquito largo, ¿no? Pero bueno, creo que vale la pena. Dice, para quienes vieron mi tweet sobre el Tupamaro de Mujica, algunos estuvieron de acuerdo, mientras que otros se manifestaron en desacuerdo, incluso acusándome de faltar a la verdad e insultándome. Este es el típico argumento de la izquierda, insultar. Los Tupamaros, salir en contra de la democracia, fueron en parte responsables de la dictadura que sufrió nuestro país. Me gustaría que vieran el hilo hasta el final. A lo largo encontrarán portadas de diarios, audios, declaraciones, videos e imágenes. Tuve que sacar los archivos y traerlos aquí a X para que se informen y comprendan qué partido mantiene los lazos actuales con los Tupamaros terroristas y comunistas. Hilo sobre Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. ¿Quiénes fueron los Tupamaros? Los Tupamaros, oficialmente conocidos como el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, fueron un grupo guerrillero uruguayo que surgió en la década del 60. Yo le sacaría el guerrillero, más bien terrorista, en un contexto de creciente desigualdad social y represión política. A través de la lucha armada buscaban transformar la sociedad y desmantelar el sistema capitalista que consideraban opresor. Y acá sigue, en el segundo. Origen y formación. Contexto histórico. En los años 60 Uruguay experimentaba una crisis económica significativa, caracterizada por el aumento del desempleo y la pobreza, la desigualdad social sumada a la represión política y la influencia de movimientos revolucionarios en América Latina, como la Revolución Cubana, llevó a un sector de la población a buscar soluciones extremas. Formación del MLN Tupamaros. El MLN Tupamaros se fundó en 1963
en un ambiente de efervescencia política. Los ideales de la justicia social y cambio radical resonaron entre estudiantes, trabajadores y sectores marginados. El grupo fue fundado por jóvenes militantes que creían que la violencia era una herramienta necesaria para lograr un cambio social. Influencia ideológica. El movimiento se inspiró en las teorías de la guerrilla de Ernesto Che Guevara y adoptó tácticas de resistencia popular buscando un apoyo masivo en las comunidades marginadas. Esta es la foto. Años de actividad. Lista cronológica. Trato de agregar la mayor cantidad de información y de la mejor manera posible. Entiendan que es complicado de tener diversas fuentes. Y aquí hay algunas fuentes en las que vamos a tratar de mirar. Más a fondo. Vamos a agrandar un poco. Vamos a ver si la podemos poner en pantalla. Ahí. Y lo tenemos en pantalla. Vamos a agrandarlo. Agrandarlo bastante ahí. Y dice 5 de mayo del 62. Es asesinado a balazos el estudiante de enfermería. La estudiante de enfermería Dora Isabel López de Oriquio, cuando Raúl Sendín y varios cañeros asaltaron e incendiaron la sede de la Confederación Sindical del Uruguay. 31 de julio de 1963. Asalto al tiro suizo. Acción inicial de la guerrilla urbana. 9 de septiembre de 1964. Uruguay rompe relaciones con Cuba. Graves incidentes estudiantiles y bombas contra la casa de 4 consejeros de gobierno. 12 de septiembre. Asalto a una sucursal del Banco de Cobranzas. Son detenidos por ello Jorge Marenales y Jorge Manera Lluveras, luego destacado dirigente Tupamaros. ...7 de octubre... huelga del frigorífico nacional en el Cerro termina en serios disturbios con un herido de bala y cientos de detenidos. Los incidentes se prolongan durante la noche en el centro de Montevideo. Febrero de 1965, tercera marcha de los cañeros sobre Montevideo. El día 8 el gobierno decreta medidas prontas de seguridad. Agosto aparecen los primeros panfletos llamando a la lucha revolucionaria con la firma Tupamaros. 1 de octubre de 1966, Constitución de la Confederación General de Trabajadores, la CNT, Central Única de Movimiento Sindical. 27 de noviembre, elecciones nacionales. Se aprueba la reforma naranja que restablece la presidencia de la República. Resulta ganadora la fórmula colorada Gestido Pacheco Areco. Del 14 al 22 de diciembre, asalto Tupamaro al local de Funza, termina con el primer guerrillero muerto y la caída
en días sucesivos de toda la dirección del movimiento. ...6 de diciembre de 1967... muerte del presidente Gestido y asunción de Pacheco Areco. 13 de diciembre... legalización de 6 grupos de izquierda, entre ellos el Partido Socialista, y clausura de los periódicos Época y El Sol. 5 de enero de 1968, una asamblea del Centro Militar, convocada a impulsos del general Juan Pedro Rivas, supongo que es, para homenajear a los militares sudamericanos caídos en la lucha antiguerrillera, es considerada ilegal por la mayoría de los asistentes, 534 contra 308, a propuesta del general Luis Toñolo. 28 de abril. Primera de las exitosas interpelaciones de Wilson Ferreira Aldunate. El ministro de Trabajo, Guzmán Acosta y Lara, debe renunciar. 29 de abril. Devaluación de la moneda, 200 pesos por dólar a 250 por dólar. Una corrida previa en procura de dólares lleva al ministro de Economía César Charlone a denunciar una posible infidencia de la que fue acusado sin pruebas el doctor Jorge Valle. 1 de mayo, el acto de la CNT del Día de los Trabajadores deriva en gravísimos incidentes y en una violenta represión policial. Las manifestaciones y protestas estudiantiles se prolongaron durante todo el mes. 14 de junio, el gobierno decreta medidas prontas de seguridad. 24 de junio, militarización de los bancarios públicos, de los bancarios públicos, Banco Central y Banco República. Clausura de CX30 en la radio nacional. 30 de junio, se congelan por decreto los sueldos y precios. 1 de julio, ataque de los Tupamaros a Radio Ariel, cuya planta emisora es volada por una bomba. 7 de agosto, primer secuestro de la guerrilla en la persona de Ulises Pereira Reverbel, a la sazón presidente de UTE. 8 de agosto, el gobierno ordena el allanamiento de varias facultades y de la Escuela Superior de Bellas Artes. Se encuentran numerosas armas y artefactos explosivos. 14 de agosto, muere en enfrentamiento con la policía el, entre comillas, y las comillas las pongo yo, estudiante Liberarse. Durante el sepelio se producen gravísimos disturbios en el centro de Montevideo. El semanario Marcha es clausurado por varias ediciones. Este falso estudiante, que no era estudiante, que nunca rindió una sola materia en ninguna facultad, eso lo agrego yo. 20 de septiembre, mueren los estudiantes Susana Pintos y Hugo de los Santos en enfrentamiento con la policía. Noviembre, pide pase de retiro el jefe de la región militar número 1, general Liber Seregni. Lo siguen varios representantes del sector más liberal del ejército. Ahí se retira Seregni, en el 68. 29 de noviembre, los Tupamaros asaltan el Hotel Casino Carrasco y se apropian de varios millones de pesos. Diciembre, es clausurado el diario Extra, dirigido por Federico Fasano. Mira quién. El 17 de junio de 1969 esa clausura será declarada definitiva.
El 16 de febrero de 1969, asalto de los Tupamaros a Financiera Monti. El 18 de febrero, Casino San Rafael de Punta del Este, con un botín de 70 millones de pesos. 11 de abril, son asaltadas 3 sucursales bancarias de Montevideo por los Tupamaros. El 15 de mayo, los Tupamaros interrumpen la emisora deportiva de Radio Sarandí, donde el legendario Carlos Solé relataba el partido entre Nacional y Estudiantes de La Plata y emite un comunicado. 20 de junio, visita al Uruguay el diplomático norteamericano Nelson Rockefeller. A ese no lo secuestraron. El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros incendia las oficinas de General Motors, que no tiene nada que ver con Rockefeller. Qué casualidad, ¿no? Ahí vino Nelson Rockefeller acá. ¿Qué habrá hecho? El mismo Rockefeller, el mismo, no Nelson, sino este último, David Rockefeller, el que falleció hace poco, que visitó a Mujica, dijo que lo conocía de hace mucho tiempo. Atención. 24 de junio, el gobierno reimplanta las medidas prontas de seguridad que habían sido levantadas por el Parlamento. El 7 de julio se dicta un decreto por el cual se prohíbe a la prensa difundir toda información sobre actividades del movimiento, a excepción de las comunidades oficiales. De los comunicados oficiales, perdón. Vamos a leer de nuevo esto. Se dicta un decreto por el cual se prohíbe a la prensa difundir toda información sobre actividades del movimiento, a excepción de los comunicados oficiales. 8 de julio, los Tupamaros matan al agente Germán Garay, que se resistió a entregarles su arma. 16 de julio, la organización guerrillera OPR 33 roba del Museo de la Valleja la bandera de los 33 orientales, que nunca apareció. El 26 de julio, el gobierno decreta la militarización de los bancarios en huelga, internados en los cuarteles. Los huelguistas reciben instrucción militar. Fallece Carlos Canepa, empleado del Banco Popular. Y a ver, el siguiente. Vamos a ver. Vamos a ponerlo. Ahí. Ya lo tenemos, vamos a agrandarlo. Porque esto sigue. Vamos a agrandarlo un poquito más. Septiembre, secuestrado por el MLN, el banquero Gaetano Pellegrini Gianpietro, liberado 72 días más tarde, pagando un rescate. 8 de octubre, toma de Pando por los Tupamaros. Bueno, 3 guerrilleros. Acá dice Zabalza, pero Zabalza no murió ahí. Salerno y Cutelli, debe ser otro Zabalza. Un policía, Enrique Fernández Díaz,
y un civil, Carlos Burgueño. Algunos periódicos que informaron del hecho, como Marcha de Frente y Oriental, fueron clausurados. 12 de noviembre, mueren en el curso de un operativo el sacerdote Indalecio Olivera, del MLN, y el agente policial Juan Antonio Viera. 15 de noviembre, guerrilleros del MLN asesinan en la plataforma de un ómnibus al agente Carlos Zambrano, acusado luego de haber dejado morir a Jorge Salerno durante la toma de Palma. Diciembre. Un decreto prohíbe a la prensa el empleo de siete términos: célula, comando, extremista, terrorista, subversivo, delincuente político y delincuente ideológico. Febrero de 1970, el gobierno decreta la intervención de enseñanza secundaria YouTube. 8 de marzo, 13 tupamaros presas, mujeres, se escapan mientras asistían a misa. Miramos, el ministro del Interior, Federico García Capurro, renuncia y es sustituido por Manuel Flores Mora. ...5 de abril... el MLN asalta a las oficinas de la empresa Mailos, aprovechándose de mucho dinero y de lingotes de oro. 13 de abril... el MLN asesina al inspector policial Héctor Morán Charquero, acusado de torturas. El diario De Frente es clausurado de manera definitiva. 30 de mayo, asalto del MLN al Centro de Instrucciones de la Armada, sin víctimas y con un cuantioso motín de armas. Junio, una comisión del Senado reconoce torturas y apremios ilegales de detenidos en unidades policiales. 4 de julio, el MLN Tupamaros mata al agente armado Leses que guardaba la casa de un jerarca policial. 28 de julio, es secuestrado por el MLN el juez Daniel Pereira Manelli, liberado poco después. El 31 de julio, el MLN secuestra a Dan Anthony Mitrione, funcionario de la embajada norteamericana, y al diplomático brasileño Eloísio Dias Gomide. Yo digo, pregunto, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos no hizo nada ante ese secuestro? Y el gobierno de Brasil también, ante ese secuestro. Son dos personas extranjeras secuestradas, es como casi un acto de guerra, ¿no? Y que más adelante vamos a ver que hay más actos de guerra y que esos países no hicieron nada. A mí me resulta bastante curioso. Ante un país chiquitito como el nuestro, la catástrofe podría haber sido hasta peor. Podríamos haber entrado en guerra, por lo menos con estos dos países. 7 de agosto, en una ratonera, caen varios dirigentes importantes del MLN, entre ellos Raúl Sendic. Ese mismo día el MLN secuestra a Claude Fly, funcionario norteamericano
contratado por el ministro de Ganadería y Agricultura. Ahí tenemos otro extranjero y norteamericano. 9 de agosto, aparece el cuerpo de Dan Mitrione, ejecutado por el MLN por presunta responsabilidad en la práctica de tortura. Ese día, el Parlamento declara suspendidas las garantías individuales. A mí me sigue quedando la misma interrogante. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos no tomó medidas ante esto? Menos mal que no las tomó, pero me resulta curioso. 29 de septiembre, atentado con bombas contra el bowling de Carrasco. 2 de los terroristas mueren en la acción. Octubre, hace su aparición la JUP, Juventud Uruguaya de Pie, organización de corte anticomunista. 8 de enero de 1971, es secuestrado por el MLN el embajador británico Geoffrey Jackson. Ya tenemos actos de guerra contra tres países diferentes: Estados Unidos, Inglaterra y Brasil. 10 de enero es asesinado el agente Leonardo Villalba, acusado por el MLN de delator. Muere en enfrentamiento con la policía Gilberto Moreira, obrero de 17 años. Mirá vos. 5 de febrero se constituye oficialmente el Frente Amplio. 21 de febrero es liberado el cónsul brasileño Díaz Gomide a cambio de un rescate. 10 de marzo, el MLN secuestra a Guido Perro Oribe, fiscal de corte, liberado poco después. 26 de marzo, primer acto político del Frente Amplio en la explanada municipal de Montevideo. Se lanza la candidatura presidencial de Líber Seregni. 30 de marzo, segundo secuestro de Ulises Pereira Reverbel por el MLN. 13 de abril, el MLN secuestra al empresario Ricardo Ferrés. 14 de mayo, es secuestrado Carlos Frick David, ex ministro de Ganadería y Agricultura. 12 de julio, es secuestrado el empresario Jorge Berenbaud, creo que es francés, por eso se lee Berenbaud, director de la empresa textil Gitesa, o Jaitesa. Es liberado el 26 de noviembre después de pagar un rescate. Bien. 14 de julio, el Parlamento levanta las medidas prontas de seguridad. Al otro día, el Poder Ejecutivo las reimplanta. 16 de julio, desaparece el joven Abel Ayala, aparentemente secuestrado por un comando de ultraderecha. 24 de julio, es abatido por balas policiales el estudiante Heber Nieto. 28 de julio, 38 presas tupamaras escapan de la cárcel de mujeres. A raíz del hecho, Ferreira Aldunate interpela al ministro del Interior, Pedro Cersósimo, que debe renunciar. 30 de julio aparece muerto el policía Ildefonso Kaulaskas, aparentemente ejecutado por sectores ultraderechistas por su responsabilidad en la fuga de las tupamaras. 31 de julio, un grupo terrorista de ultraderecha denominado CCT, Comando Cazatupamaros, secuestra al militante de izquierda Manuel Ramos Filippini, que es encontrado muerto poco después.
6 de agosto, el joven Zapicán Arancet, de 16 años, resulta muerto de un balazo mientras atentaba con una bomba de alquitrán, va a estar medio borroso ahí, contra el comité de base del Frente Amplio. 17 de agosto, Héctor Castañeto, militante de izquierda, es secuestrado aparentemente por el grupo de ultraderecha. Nunca más se supo de su paradero. 5 de septiembre, fuga de la cárcel de Punta Carretas de 106 Tupamaro y 16 presos comunes. El gobierno encarga la represión de la guerrilla al ejército. 1 de septiembre, en un incidente con la policía, es asesinado el joven Julio Espósito, de 19 años. 2 de septiembre, 2 coraceros estaban de guardia en la puerta del hospital Pedro Vizca. Son abatidos a balazos. La autoría del atentado no se llega a clarificar. 7 de septiembre, es liberado el embajador Jackson. Ese mismo día, la Iglesia Católica emite un documento por el cual señalaba que no oponía reparos al voto por ninguno de los lemas que se presentaban en las elecciones, con la aclaración de que esa posición no alcanzaba a los lemas. El 10 de noviembre aparece el primer número del semanario Azul y Blanco, de clara ideología ultraderechista, que tendrían gran influencia en determinados sectores militares. 28 de noviembre culmina una violenta campaña electoral con las elecciones que dan la victoria a la fórmula Bordaberry-Zapelli del Partido Colorado, que hay sospecha de que hubo fraude ahí. Bueno, es lo que dice, sospecha, ¿no? Que el presidente iba a ser Wilson Ferreira Olmedate. 5 de diciembre, duelo a pistola entre los generales retirados Juan Pedro Rivas y Liber Seregni, que se libra sin consecuencias. 24 de febrero del 72, es secuestrado el fotógrafo y presunto agente policial Nelson Bardesio. 28 de febrero, aparece el cadáver de Ibero Gutiérrez González, secuestrado y asesinado por el Escuadrón de la Muerte, entre comillas, ¿no? Primero de marzo, asume el nuevo gobierno, presidido por Juan María Bordaberry, conforma un ministerio traído del Partido Colorado con una llamativa excepción. El doctor Purriel, socialista, es designado ministro de Salud Pública. Durante el discurso de Asunción, el nuevo presidente es interrumpido repetidas veces por voces hostiles, en particular de Enrique Guerro, senador del Frente Amplio. 5 de marzo, devaluación de la moneda en un 100%. El valor del dólar pasa de 2.50 a 500. Marzo, negociaciones del nuevo gobierno para ampliar su base de sustentación política. Agria entrevista entre Wilson Ferreira Olmedate y el presidente Bordaberry. Marzo, es liberado Homero Fariña, periodista del diario Acción, que había sido secuestrado poco antes. Corren rumores de un autosecuestro con fines de negociación. Marzo, se da a conocer un aviso de la población
firmado por el MLN, en el que se denuncia a presuntos integrantes del Escuadrón de la Muerte. Algunos de ellos fueron asesinados el 14 de abril. Pocos días después, un documento firmado por el auténtico pueblo oriental anuncia que el caso de que algunos de los mencionados en el aviso a la población fuera objeto de atentados, actuaría de manera similar contra cabecillas tupamaros y traidores de las fuerzas conjuntas. Se incluía el nombre de destacadas personalidades de la izquierda. 12 de abril, 15 tupamaros y 10 procesados por delitos comunes escapan del penal de Punta Carretas. Vamos al otro, al último. Vamos a ponerlo aquí. ...13 de abril, paro general decretado por la CNT como protesta por la política económica y la represión. Altísimo nivel de acatamiento. 14 de abril, los tupamaros ejecutan a 4 personas. El subcomisario del Lega, el agente Leites, el capitán Moto y el profesor Acosta y Lara. Es herido y muere poco después el agente Goñi. Esa misma tarde, el ejército abate a 8 tupamaros en distintas acciones. Nicolás Grop, Norma Pagliano, Ivette Jiménez, Luis Martirena, Alberto Cardán, Horacio Rovira, Armando Blanco y Gabriel Schroeder. Es herido Eleuterio Fernández Huidobro. 15 de abril, el Parlamento declara el estado de guerra interno con el voto favorable de todos los sectores a excepción del Frente Amplio. 17 de abril, en un procedimiento llevado a cabo contra un local del Partido Comunista, mueren 7 militantes de ese grupo. Ricardo W. González, Luis Alberto Mendiola, José Ramón Abreu, Elman Domingo Fernández, Raúl Aparicio Gancio, Rubén Claudio López y Justo Washington Sena. Quedan heridos Héctor Cervelli Alsina, que falleció el 28 de abril, y el militar Alfredo Busconi Brum, que murió el 31 de enero del 74. El 18 de abril, entierro de los comunistas muertos en el clima de pesar e indignación. La dirección del Partido Comunista llama a la calma. Paro general de 48 horas. 18 de abril, comunicado número 100 de las Fuerzas Armadas, en la que se critica en términos insultantes al dirigente comunista Jaime Pérez, acusando de vilipendiar al ejército armado en sus fueros parlamentarios. 1 de mayo, el acto del Día de los Trabajadores se cumple con una manifestación en un clima tenso y cargado de violencia. 2 de mayo, muere el médico Julio Federico Morató,
al resistirse a un intento de secuestro. El MLN deslinda responsabilidades sobre ese crimen. 9 de mayo. Es secuestrado el industrial Hugo Molaguero por el grupo revolucionario OPR-33. 18 de mayo. En un ataque a la casa del comandante en jefe del ejército, general Graviña, mueren 4 soldados que estaban de guardia. Saúl Correa Díaz, Osiris Núñez Silva, Gaudencio Núñez Santiago y Ramón Jesús Ferreira Escobar. Se publica una foto en la que los militares muertos aparecen sentados en un vehículo militar con sus capotes, como si hubieran sido ejecutados fríamente. Muchos años después, algunos líderes tupamaros denunciaron que los soldados murieron en un enfrentamiento y que la foto era un montaje. 27 de mayo. Se descubre la cárcel del pueblo en Juan Polié y Charrúa y son liberados Ulises Pereira Reverbel y Carlos Frick Daví. Varios tupamaros caen presos. El 27 de mayo del 72, la lista de secuestrados por el MLN llega a 19 personas. El primero había sido el doctor Ulises Pereira de Reverbel 3 años antes. A su captura habían seguido en orden cronológico la de Gaetano Pellegrini Gianpietro, directivo del Banco de Plaza y copropietario de Empresa Ceusa, que en ese momento editaba 2 diarios, la del magistrado Daniel Pereira Manelli, la del asesor de la policía Dan Mitrione, el único asesinado posteriormente, la del técnico estadounidense Claude Fly, la del cónsul de Brasil Aloysio Díaz Comide, la del embajador inglés Geoffrey Jackson, la del fiscal de gobierno Guido Perro Oribe, la segunda del propio Pereira Reverbel, la del ex ministro de Ganadería Carlos Frick Daví, la del industrial Jorge Perembó, la del abogado Alfredo Cambón, la del doctor Carlos Maeso, la del industrial Luis Fernández Lladó, la del redactor responsable del diario El Día, José Pereira González, la de Homero Fariña, quien ocupaba el mismo cargo en el diario Acción, la del fotógrafo Nelson Bardesio, la del diputado Héctor Gutiérrez Ruiz y la del industrial Sergio Molaguero. Salvo Pereira Reverbel, Frick Daví y Molaguero, todos habían sido liberados luego de soportar cautiverios de variada duración. ...2 de junio... el MLN libera al secuestrado Nelson Bardesio, que según su propia fuente denunció a los integrantes del Escuadrón de la Muerte. 5 de junio, los senadores Armando Chiedini y Juan Pablo Terra del Frente Amplio denunciaron en la Cámara la muerte de 2 detenidos en unidades militares, Walter Sansó y Edison Marín. 8 de junio, el senador Enrique Erro lee en el Parlamento las llamadas actas de Bardesio, en las que sometido a interrogatorio durante su secuestro, había denunciado las acciones del Escuadrón de la Muerte.
13 de julio. Las fuerzas conjuntas detienen a varios médicos acusados de formar parte del MLN. Bonilla, Ezern, Benavides y Zapata. Se denuncia que son torturados. Sometidos a la justicia militar, esta ordena que sean liberados. El ministro de Defensa imparte la orden que esté conocida por el jefe del sexto de caballería donde estaban detenidos, el general Esteban Cristi, jefe de división. Jefe de la división militar número 1 apoya esa desobediencia. Los médicos no son liberados, lo que determina la dimisión del ministro Arturo Legnani y el comandante jefe del ejército, general Graviña. 22 de junio, son detenidos varios dirigentes sindicales. En protesta es ocupada la planta Funza. 23 de junio, el semanario Marcha denuncia el hallazgo del cadáver del peón Pascasio Báez, ejecutado según se supo después por el MLN debido a que casualmente dio con un refugio de armas de la organización. 9 de julio aparece el primer número de El Rebenque, vocero de los sectores militares más radicalizados. 12 de julio, el Parlamento aprueba la Ley de Seguridad del Estado. Uno de sus artículos autorizaba a las Fuerzas Armadas a proceder de acuerdo al Código Penal Militar. 25 de julio, es asesinado en la puerta de su domicilio delante de su esposa, el coronel Artigas Álvarez. 11 de agosto, el semanario Marcha publica una denuncia del senador Sermano Michelini realizada en la Cámara, en la que informa de conversaciones entre la cúpula militar y dirigentes del MLN con vistas a un final pactado de la violencia. Luego del fin de la dictadura, diversas fuentes han confirmado esas negociaciones que terminaron en un fracaso. El presidente Bordaberry se opuso a cualquier acuerdo que no fuese una rendición incondicional. Bueno, esta es otra de las razones por las que Sermano Michelini terminó como terminó, ¿no? 1 de septiembre, detenido Raúl Sendic, herido en la quijada, es trasladado al hospital militar, y sometido a una delicada operación quirúrgica. Los militares igual los atendían, ¿viste? Bueno, lo de Sermano Michelini, que dije antes, es una de las razones, no la razón. Hubo otras también por las que terminó donde terminó. Octubre es enviado al Parlamento con carácter de urgencia la ley de enseñanza elaborada por el ministro Julio María Sanguinetti, por el ministro Julio María Sanguinetti, luego de un largo proceso de discusión que incluyó mesas redondas en todo el país. La iniciativa fue resistida por los gremios de la enseñanza. 19 de octubre, el senador colorado Amílcar Vasconcelos denuncia la circulación de un documento militar en el que se plantea la decisión del ejército de tomar el poder. 26 de octubre, el senador Jorge Valle Ibáñez, por cadena de radio y televisión, realiza una dura acusación contra algunos procedimientos del ejército que considera violatorios de la Constitución. 27 de octubre, es detenido el doctor Jorge Valle en violación de sus fueros parlamentarios. Los miembros de su grupo, Julio María Sanguinetti, Pinto Rizzo y Forteza, presentan renuncia. O sea que Jorge Valle no fue detenido por lo que decían, sino por esto, por esta denuncia que hacía, ¿no?
27 de noviembre, el doctor Jorge Valle es puesto en libertad. 1 de diciembre, el Parlamento extiende la suspensión de las garantías individuales hasta el 15 de febrero de 1973. Bueno, y ese era el último. Y vamos a volver al artículo. Vamos a volver al artículo, perdón, acá, ahí está. Al artículo donde estábamos. Me dice algunas cositas más. ¿Qué dice? Agrego más que faltan. 20 secuestrados, 47 asesinados, 124 asaltos, 76 actos terroristas y más. Acá están todos, ¿no? Que ya los vimos. Todos estos son los secuestros. 20 secuestros, 47 asesinatos. Todos los nombres, no los vamos a leer de nuevo. Acá siguen los asaltos. Bueno, esto sí, capaz que sí, los asaltos. En el 67, Banco Caja Obrera. Noviembre del 67, Banco Popular en Paso de la Arena. Septiembre del 68, Banco Londres y América del Sur. Septiembre del 68, Unión de Bancos del Uruguay. Septiembre del 68, Banco de Crédito. Octubre de ese mismo año, Banco de Crédito. También octubre, Banco Comercial. Banco de Crédito. Banco Londres y América del Sur. Banco Comercial. Otra vez en La Paz. Unión de Bancos del Uruguay. Tesorería Casino Hotel Carrasco. Sucursal Banco Mercantil. Sucursal Bancaria. Casino San Rafael. Sucursal Sociedad de Bancos. Banco Cobranza. Banco de Crédito. Banco del Plata. Comercial. Banco y Camión Remesero. First National City Bank. Sucursal Banco Montevideo. Sucursales bancarias de Pando. Sucursal Banco Montevideo. Sucursal Banco Popular. Sucursal Banco Italoamericano. Sucursal francés e italiano. Banco francés e italiano. Banco Comercial. Sucursal bancaria, depósitos. Caja de jubilaciones del Jockey Club. Escribanía pública. Casa cambiaria Feeling. Empresa curtidora de pieles. Sucursal Brow. Sucursal Unión de Bancos del Uruguay. Fábrica de cigarrillos, bodega de vino, fábrica de plásticos. Casa de cambio, fábrica de aluminio, Banco Palestio, sucursal Banco francés e italiano. Sucesión Milos. Melios. Frigorífico Castro. Casa Cambios. Banco Mercantil. Inmobiliaria Faro. Banco del Uruguay. Embajada Suiza. Embajada Suiza. Otro acto internacional, ¿no? Casa Soler, Banco, Sociedad de Bancos, del modelo. Sucursal Banco de Londres y América del Sur, Otonelo Hermanos, Electroconfort, Sociedad de Bancos, Textil Cuopar, Banco Mercantil, Tienda El Mago, Unión de Bancos del Uruguay, ESO Motoroil, Textil Sudantex, Remesa First Citibank, Fleischmann, Casa Nacional de Empeño, Textil, Fábrica de Papel, Molino Harinero,
domicilio del presidente de la Cámara de Comercio de Supergas Acodic, sucursal bancaria, casa de cambio, semanario El Tiempo, planta Nivoplas, remesa, Banco de Cobranza, Manzanares y Sociedad Anónima, mirá vos. Sucursal Pro, Remesero, Manzanares, Isaurralde, Coca-Cola, Junta Local La Paz, Remesero de DGI, tienda Brighton, El Mago, obra Álvaro Palenga, empresa Trapos Escucha, Remesero Banco de Crédito, Federación Rural, Casa Zapelli, Casino Parque Hotel, tienda El Mundo, Manzanares y Sociedad Anónima otra vez, Sociedad Patronal Taxis, Dirección Expendios Municipales. Todo eso fueron, y bueno, y siguen, ¿no? Sí, no lo vamos a leer todo, pero siguen y son unos cuantos. Todo lo que asaltaron. Asaltaron y asaltaron. Y siguen. Estos son los atentados, asaltos y atentados. ¿Tá? Asaltos y atentados. Más, dice, tatuceras, copamientos, asonadas huelgas, hurtos, hurto de vehículos particulares y taxímetros, atentados a viviendas particulares y públicas, atentado contra vehículos, autos y ómnibus, imprenta para falsificación de documentos, centros de adiestramiento de defensa y tiro, talleres camuflados para acondicionar vehículos, relevamiento de edificios privados y públicos, redes cloacales, suministros de luz y agua y mucho más. Ante la duda, lea la prensa de la época, Biblioteca Nacional, déselo a conocer a sus hijos, ellos también tienen derecho a saber. Mírenlo, en la Biblioteca Nacional está todo esto, sí, es cierto. Adjunto otro PDF donde se pueden ver los mismos y otros casos de los Tupamaros y sus actos de lesa humanidad. Acá hay 4 capturas de pantalla de PDF que 4 capturas de pantalla, sí, justamente. Que bueno, dice lo mismo y otras cosas más de los actos que han cometido estos terroristas. El 16 de julio de 1969, el robo a la bandera de los trincheros militares. Ahí está. Esto acá profundiza lo que ya dijo, ¿no? El 18 de mayo, el Día de las Fuerzas Armadas, los Tupamaros asesinaron a 4 soldados que custodiaban al comandante jefe del ejército. Eso ya lo habían profundiza algo que ya había dicho. Y acá otros asesinatos también. El coronel Armelino, miembro del Ejército Nacional y director de Defensa Nacional, fue asesinado por... Esto fue creo que en el 72, ¿no? Artigas Gregorio Álvarez, debe ser algo de Gregorio Álvarez, porque el otro después fue presidente, así que no. Teniente segundo Ricardo Elebraida fue un joven oficial uruguayo, sí. Profundiza un poco más. Acá el de Pascasio Báez profundiza un poco más de lo que venía diciendo. La llamada toma a ver qué dice acá. 27 de mayo de 72, el Batallón Florida de Infantería número 1 llevó a cabo el exitoso operativo antisubversivo
logrando descubrir la infame cárcel del pueblo. La llamada toma de Pando o copamiento de Pando fue una de las operaciones más audaces llevadas a cabo por los Tupamaros, específicamente por el denominado Comando Che Guevara. Ever Castiglioni, acá dicen militar, gobierno de 19 años. Y, perdón, por acá hay una que me interesa. Está asesinado por Mujica. Pero esta, asesinas de abril. Algunas precisiones sobre el hecho. Existen elementos, vamos a agrandarlo. Existen elementos que deberían ser evidentes para cualquier persona honesta, pero parece que ni al fiscal ni a la jueza le importaron. Tampoco a los periodistas y los medios de comunicación, que aseguran de manera ligera que las muchachas de abril, entre comillas, fueron asesinadas por la dictadura y las elevaron a la categoría de heroínas. 1. No eran muchachas, sino subversivas, combatientes que enfrentaron a las fuerzas de seguridad que legalmente defendían las instituciones. 2. No fueron asesinadas. Hubo muertes de ambos bandos, por lo tanto no se trató de una ejecución, sino de un enfrentamiento. 3. Existía un estado de guerra interno declarado por un parlamento democrático entre un movimiento terrorista y las fuerzas de seguridad del Estado. 4. El capitán Gutiérrez y el teniente coronel Rebollo cumplían órdenes de sus mandos naturales, llevando a cabo un procedimiento legal. El único héroe al que habría que rendir homenaje es el capitán Julio Rodríguez, quien dio su vida honrando su uniforme, sus obligaciones y su juramento que hizo al agresor de la escuela militar, así como y el juramento que hizo al egresar de la escuela militar, así como el teniente coronel Rebollo, que arriesgó su vida para cumplir una misión. Todo lo demás es una mentira miserable y los medios de difusión masivos son cómplices y funcionales al falso relato de la izquierda. Capitán Julio César Gutiérrez Bremerman era oriundo de Rivera, tenía 32 años y era padre de 3 hijos de 6, 5 y un bebé de 11 meses. Egresó de la escuela militar como alférez del arma de artillería de diciembre del 62. Fue herido el 21 de abril del 74 y tras una larga agonía de 3 meses falleció el 12 de julio del 74. No eran inocentes muchachas. Diana Rivas Majdanek Potasnik, alias Silvia. Laura Raggio Adicio, alias Andrea o Alicia. Y Silvia Reyes Cedarri murieron en un operativo militar al resistirse a un allanamiento. Llamarlas las muchachas de abril puede resultar muy romántico, pero no se ajusta a la realidad. Las 3 eran militantes del MLN Tupamaros. Majdanek y Raggio ya habían estado detenidas y estaban requeridas por sus actividades subversivas. Si eran tan inocentes, ¿para qué usar alias como es habitual en los integrantes de movimientos subversivos? Según sus familiares, lo único que hacían era repartir volantes. Vamos. Pero si fuera así, ¿cómo se explica que resistieron al
resistieron el allanamiento con armas de fuego y granadas de fragmentación. Y si fueran realmente inocentes, ¿por qué resistirse? ¿Cómo se entiende que inocentes muchachas, entre comillas, sepan utilizar armas de fuego y granadas? También es sospechoso que personas inocentes, entre comillas, tengan en su casa un arsenal subterráneo con armamento, munición y materiales destinados a falsificación de documentos. Hechos de abril, casi olvidados. El 20 de abril de 1964, robo de armamento y munición de la casa, en la casa Rivel Sociedad Anónima en la ciudad de Minas. 25 de abril de 64, 300 kilos de dinamita robados de una cartera de una cantera en Maldonado. 12 de abril de 67, Diario Acción informa sobre un nuevo atentado terrorista. La explosión de Andes y Cerro Largo. La explosión en Andes y Cerro Largo causó grandes daños en la casa ocupada por la compañía Burroughs de máquinas limitadas. 26 de abril de 69, el día reporta que se busca a los integrantes del MN con graves quemaduras tras la explosión de una bomba que manipulaban, lo que también afectó a 2 niños de 3 y 5 años. Por Dios. 7 de abril del 70, el diario menciona los tupamaros, izquierdistas y todo eso, de estos 2 niños de 3 y 5 años, por eso no se sensibilizan, ¿no? 7 de abril del 70, el diario menciona que un grupo sedicioso llamado Faro asaltó el frigorífico Castro, robando 300.000 pesos y documentación tras reducir a 6 empleados y al propietario. 13 de abril 70, el día reporta que el inspector Morán Charquero fue emboscado y acribillado a balazos. 13 de abril del 71, el diario Acción informa que Ferrés fue secuestrado por un comando extremista. 18 de abril del 71, aparece asesinado Roque Arteche, ultimado por los tupamaros como advertencia para quienes no se ajustaban a sus códigos subversivos. Bueno, y acá está. Lo que me interesaba era lo de las muchachas de abril. El combate de Espinillo, 24-25 de abril del 72. Bueno, acá más actos. Ya los van a encontrar en esta cuenta. Luciano Parentelli Gaymonat lo tiene ahí en su perfil. Acá tupamaros nunca juzgados. En fin, si no sería muy largo el video. Adjunto video. Ni olvido ni perdón. Sabemos bajo qué partido y sector se esconden. Y bueno, y ahí terminaría el hilo. Yo voy a poner el link de este hilo, así lo pueden buscar, hay más cosas. Ahí vamos al principio de todo esto, que acá es cuando empieza. Y bueno, esto fue todo. Bueno, se nos fue muy largo porque el último era bastante largo, pero estaba muy bueno para compartirlo. Así que nos veremos en un próximo video. Ya saben, suscríbanse a este canal,
denle me gusta al video. Esto van a estar los enlaces a las redes sociales donde estoy. En Twitter, @RenzoBertulo. Tengo un canal de Telegram que es más bien para geopolítica, Renzo Bertulo 3. Suscríbanse al nuevo canal de YouTube, porque hacía días que no publicaba nada, justamente porque no me dejaba entrar. No sé por qué, porque no me mandaron ningún comunicado. Que es Renzo Bertulo 2, el canal. Y ta, esas son mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video.